Y bueno, ahora tenemos el final de nuestra serie en Romanos. Y vamos a leer Romanos 16 del 25 hasta el 27. Según yo se corrigió, pero no sé si se la mandé corregir. Bueno, aquí sí, la que sigue es la que está mal. A ver, ¿puedes ponerla, el texto? Ah, no, sí, bien. Gracias. Ok, Romanos 16 del 25 al 27, nos ponemos de pie para leer esta última parte de la carta a los romanos, el gran cierre de la carta a los romanos. Dice así la palabra del Señor, Romanos 16, 25 al 27. Dice, y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Leemos el 27 de nuevo juntos. Dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Señor, gracias, Padre, porque después de 2 años estudiando esta maravillosa carta que tú nos dejaste a nosotros, tu iglesia, hoy queremos terminar, pero también arrancar en este punto, que son vidas donde el conocimiento, donde la apreciación de tus palabras y tu teología nos lleva a vivir para tu gloria, Dios. Nos has enseñado tanto y queremos simplemente responder como tú eres digno que respondamos, que es dándote la gloria. Unirnos a todos los santos de todos los tiempos que se han unido en esta oración, en este cántico, en esta declaración, en esta convicción de vida de que todo es para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos para que nos hables, nos confrontes, nos convenzas por sus méritos, te lo pido, Señor, por su obra. Hazlo por amor de tu nombre, hazlo para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, familia. No sé si recuerdas, antes la música todavía se usa muy poco y a veces se usaba como una decisión, pero las bandas de música tenían a veces como un tema ahí, no sé si de bloqueo creativo, una decisión básicamente que era de uso y costumbre, donde había unas canciones que no tenían un final, sino ¿qué pasaba con el final? Empezaban a bajar de volumen y así hasta que se perdía. Y la banda nunca dejaba de tocar. En teoría tocaban el intro y así como y se iba y se desvanecía. Y nunca se sabe cómo acaban esas canciones realmente. Y son muchísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque van bajando. Me encanta que en la carta a los romanos vimos que no es así. Porque la palabra de Dios, o sea, va a cerrar Pablo por lo alto, llevándonos al punto y conectándonos con ideas que hemos visto a lo largo de toda la carta, mencionando cosas muy puntuales del capítulo 1, enfatizando de nuevo la teología de la soberanía de Dios, de su alcance hacia los gentiles y terminando de nuevo con él, a él sea la gloria para siempre. Y tenemos que entender esto muy claro. La meta final de la teología es la gloria de Dios. La meta final de la teología es la gloria de Dios. Algo que amo y que quiero ser claro que no es exclusivo de nuestra iglesia es esta forma en que nosotros buscamos entender la predicación y el evangelio y toda apreciación teológica como un puente para vivir para la gloria de Dios. Es decir, aunque queremos tener raíces bíblicas y teológicas profundas, entendemos que estas cosas, la teología, que es el estudio de Dios, no es un tema intelectual nada más.
ni es un tema ni siquiera que sea como para nuestro bien nada más, sino que su fin es capacitar al pueblo de Dios para glorificarle de manera más efectiva y apasionada, porque hemos aprendido más de Él. Si tú estuviste todo este tiempo en Romanos, tú hoy deberías estar viviendo de una manera que le comprende más, que le honra más, que quiere agradarle más, con una perspectiva distinta de quién es el hombre, de quién es Dios, de la soberanía de Dios, de las dificultades, de la misión global, del reino de Dios, de la elección incondicional, etc. Sé que eso es lo que debería pasar, pero pues tenemos un problema, y es que constantemente vamos a luchar con la desconexión del evangelio. Y este es el tema. Lo fácil que nos desconectamos de la verdad central de la Escritura, el evangelio de Jesucristo, la gloria de Dios. Estamos tan llenos de nosotros mismos, llenos de nuestros propios conflictos, de nuestros propios anhelos, de nuestros propios sueños rotos, de nuestras propias frustraciones, de nuestro descontento, de nuestra queja, de nuestros planes inmediatos, planes a mediano plazo. Estamos llenos de nosotros mismos y nos olvidamos constantemente de que todo termina en la gloria de Dios. Y Pablo va a cerrar así. Amo que, por ejemplo, Salomón, cuando está dando todo su discurso en Eclesiastés, dice: el fin de todo discurso es este, y termina con Dios. Dios. Pablo haría lo mismo, y cada autor va a cerrar igual. Mira, todo esto se trata de Dios, de la gloria de Dios. El fin del discurso de Pablo es recordándonos el evangelio y recordándonos cómo esto nos debe llevar a vivir para su gloria. Dice: y a aquel que es poderoso. Quiero que notes que yo veo a Pablo como inspirado, obviamente, y está escribiendo y hace su oración larga y se siente que la oración es incompleta. Es como cuando empiezas a escribir algo y todavía no estás pensando en cómo cerrar la oración, y Pablo tiene que decir de nuevo. Por ejemplo, dice: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, a él sea la gloria, podría decir Pablo ahí. Pero tiene mucho más que decir, porque Pablo no es de pocas palabras. Él quiere siempre profundizar más. Por eso al final tú vas a ver que el 27 dice: y al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Así que todo lo que digamos podemos conectarlo con esa declaración final: a él sea la gloria. Aquel que es poderoso para afirmarlos, a él sea la gloria. Aquel que nos manifestó su misterio, a él sea la gloria. Aquel que anunció la salvación para guiar a los gentiles a la fe, a él sea la gloria. Al único y sabio Dios, a él sea la gloria. Pero comienza diciendo: aquel y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. Esta palabra, poderoso para afirmarlos. Wow. Usa dos palabras griegas que es dinamenos. Hay otras versiones que otra forma de entender esta palabra, que es la palabra dunamis, es la que va a usar en el capítulo 1 cuando dice que el evangelio es poder de Dios para salvar. Es lo mismo que está diciendo aquí, habla de un poder, refleja la capacidad divina, no simplemente un esfuerzo humano. Este poder no solo salva, sino que nos fortalece para resistir, perseverar y ser transformados continuamente. Dios es poderoso. La palabra esterizo, que dice afirmarlos, no solo implica estabilidad, sino ser fundamentados profundamente como un edificio construido sobre una roca firme. Tenemos un Dios que se presenta como poderoso para afirmarnos, es decir, el fundamento es fuerte, es firme, y esto se refiere a la fe que nos salva y a la fe en la que perseveramos. Se refiere al acto de salvación, pero al acto también de santificación o preservación en la fe.
Hay toda una discusión, y yo tengo un problema con esa discusión, y ahorita te voy a decir por qué, y donde en algunos grupos todavía se debate si la salvación se puede perder. Y parece ser que es una conversación simple, pero yo la veo muy problemática. Porque esa declaración de perder la salvación o no perder, desconecta del Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque hace a un Dios tan pequeño, dice Jesús, que Él tiene las ovejas en su mano y nadie me las arrebatará, dice. Si algo puede arrebatarnos de las manos de Jesús, Jesús es muy débil. Tengo un problema cuando presentamos a Jesús así. No solo eso, si este Dios no puede guardarme, yo que soy de su pueblo, y afirmarme, es un Dios muy débil. No solo eso, si este Padre, cuando yo le fallo, me desconoce, es un mal Padre. Y así podemos ser. Entonces, esta idea hace a Dios muy pequeño, pero hace al hombre muy grande, porque el hombre tiene la capacidad de salvarse, de sostenerse. Es por la fuerza, por el esfuerzo humano que yo me guardo, que yo persevero. Es mi logro, es mi mérito. Sigo aquí, otros se perdieron, yo sigo aquí, yo persevero. Salvación por obras. No tengo problema en decir, es una herejía muy peligrosa. Es una herejía muy peligrosa con la que hay que luchar. Y yo entiendo todas las connotaciones de qué pasa con alguien que se aparta del Señor. Yo sé. Pero no podemos renunciar a esta verdad de que este Dios es poderoso para afirmarlos. Y ahorita vamos a ver cómo se ve esto en la santificación. Pero mira, ¿cómo Dios nos afirma? Conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, dice. Conforme a mi evangelio. Dice mi evangelio no porque sea una idea de él, sino porque es un evangelio que a él se le encomendó como administrador para predicarlo. El evangelio de la salvación a través de la fe, por gracia, para gentiles. Todas estas implicaciones que tiene el mensaje que predicaba Pablo. Pero dice, y la predicación de Jesucristo, y usa la palabra de predicación, que es una palabra que me gusta mucho, que es la palabra querigma, que es la forma en que predicaban los apóstoles, ¿sabes? Los apóstoles siempre, tú puedes ver en el Nuevo Testamento, vas a ver que tienen una forma de predicar, y es lo que se llamaba querigma, que era una predicación sencilla, conectada con las Escrituras, pero que generaba un impacto. Esa es la forma en que se predica en el Nuevo Testamento. Y hay diferentes formas, estilos, pero normalmente se le llama querigma. Esta predicación que es una invitación también, que involucra una respuesta del oyente. Y esta querigma tiene algunos elementos, o la predicación de Jesucristo. Y aquí te voy a dar unos elementos claves, ¿sí? Son 6, pero entendemos, tú dices, ¿esto se puede resumir como el Evangelio? Sí. Sin embargo, si tú sabes, nosotros nos gusta agregar el elemento de que Dios nos creó, y como nos creó, Él es la autoridad, y nosotros pecamos, y como pecamos contra la autoridad, fuimos condenados justamente, eternamente, sin remedio, pero Dios proveyó en el Evangelio una salida. Punto número 1, Jesucristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Vas a ver que los apóstoles siempre estaban diciendo, ¿cómo lo dijo el profeta? ¿Cómo lo dijo el profeta? 2, su muerte en la cruz fue un sacrificio por los pecados de la humanidad. 3, Dios lo resucitó de entre los muertos, demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. 4, Jesús es exaltado como Señor y Salvador, sentado a la diestra de Dios. 5, se nos llama a arrepentirnos, creer en el Evangelio y recibir el perdón de los pecados. 6, el Espíritu Santo es dado como sello y garantía de la nueva vida en Cristo. La predicación de Jesucristo. Lo que también Pablo va a llamar
la locura de la predicación. NBA, la necedad de la predicación. TDA, la ridiculez de la predicación. ¿Por qué? ¿Ya viste lo que creemos? Tú dices, pastor, hábleme del Día de Muertos de nuevo. Hábleme de si se debe celebrar o no la Navidad. Hábleme de quién es el jinete del Apocalipsis. Hábleme de esto. A mí me interesa carnita. Ya el Evangelio, ya una vez hice la oración del pecador. Yo ya estoy para carne. Quiero un bistec. No me traigas a los rudimentos básicos. Ese es el problema, familia. El problema es que muchas veces los cristianos consideramos el Evangelio como el inicio de todo. Y que ya después es como 3 pasos para conservar mi paz. 5 pasos para que mi matrimonio sea fructífero. Y el Evangelio queda como un evento. Pero el Evangelio es lo que tiene que definir toda nuestra vida, todo nuestro día. Aquí decimos confía, camina y comunica. Por supuesto, ese Evangelio confiamos en el Evangelio, confiamos en Cristo, decidimos seguir a Cristo, caminamos con Cristo, buscando su rostro, perseverando, congregándonos, creciendo en santificación y comunicamos a Cristo. El fruto es evidente, una vida transformada, una vida distinta que anuncia y que hace discípulos. Todo es el Evangelio en la vida del cristiano. La predicación de Jesucristo es el único fundamento que puede afirmarnos verdaderamente. No depende de nosotros ni de ningún esfuerzo humano. A lo largo de la carta de los Romanos, Pablo establece 2 verdades esenciales. Mira, tú quieres como un resumen así súper optimizado de 2 verdades claras acerca del hombre y acerca de Dios de Romanos. Primero, el hombre es un pecador incapaz de justificarse por sí mismo. Su naturaleza pecaminosa lo condena, haciéndolo un necio sin esperanza ni la sabiduría necesaria para comprender a Dios por sus propios medios. Esa es la forma en que la Biblia me describe y te describe, amigo. Es lo que hemos aprendido durante todo este tiempo en Romanos. 2, ahora nos presenta a Dios. Dios es un rey soberano. Mira que aprendimos mucho sobre su soberanía, ¿no? Que en el Evangelio ha manifestado su sabiduría y su poder. A través de Jesucristo trajo justicia al mundo y demostró su amor hacia una humanidad perdida y necesitada de redención. El Evangelio, familia. El Evangelio no es algo que se te predica de vez en cuando. El Evangelio es el pan diario del cristiano. Si desconectas tu vida del Evangelio, tienes un problema. Y de nuevo, mejor es algo que nada. Quiero aclarar esto. Pero muchas veces como cristianos, nos vemos cristianos de canciones o cristianos de frases. Si ves que está muy de moda la frase de tal autor, que te voy a decir, he comprobado que muchas veces dice, eso lo dijo tal autor y no es cierto, no lo dijo. Pues a alguien se le ocurrió subirla y de nuevo, es mejor eso que nada. Sin embargo, muchas veces como cristianos no estamos alimentándonos y reflexionando y meditando en el Evangelio, sino en cosas acerca de Dios. Cosas acerca, y porque todo eso, básicamente todo lo que tú haces es generar una conversación acerca de Dios que se adapte a tus necesidades particulares, las que tú determinaste. No creemos que el Evangelio es poder. Por eso necesitamos no, a mí no me des el Evangelio, a mí dame qué piensa Dios acerca de mi problema. Claro, Dios piensa cosas y nos enseña cosas, pero cuidado si desconectamos esas verdades del Evangelio. Ahora, esta predicación tiene el poder, Dios a través de la predicación del Evangelio, porque mira esto, Dios tiene el poder a través de su predicación de afirmarnos. Es lo que está enseñando Pablo. Entonces, no solo está hablando de una salvación inicial, sino de una santificación
que Dios sostiene, se conoce como santificación progresiva, que es también el Evangelio. Este poder no solo se presenta al inicio de la vida cristiana, sino en el proceso continuo de santificación. Ese poder que nos afirma, nos sostiene. Mira, el Evangelio no es solo la puerta, sino todo el camino que recorremos. Tenemos que tener eso muy claro, familia. Porque de nuevo, no es que yo ya hice mi oración y yo ya fui al evento tal y ahí conocí a Jesús. Muy bien, tiene que haber un inicio, pero la vida cristiana es meditar, reflexionar, revisitar una y otra vez el Evangelio. Este Evangelio nos enseña que Dios nos va a sostener. Pablo le dice a los filipenses que está persuadido, convencido, que ese Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará. Mira cómo lo dice Tito 2, 11 al 14. Esto es un texto que enseñamos mucho acá. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Aquí te enseñamos que la gracia que te salva es la gracia que te transforma. No podemos desconectarlas. Esta frase de bonita que dice, ven tal como eres, ¿sí? Ven tal como eres. Dios no te va a dejar como eres. ¿Dios te ama como eres? Sí, y te ama tanto que no te va a dejar así. Te va a transformar. La gracia, esta gracia que trae salvación es la gracia que nos enseña a apartarnos de este mundo. ¿Por qué? Porque el Rey es digno de que tengamos una vida digna de su reino. Somos posesión suya, dice el texto. Somos posesión suya, lo representamos. Entonces Dios se va a encargar de que si nos salvó, Él nos va a enseñar y va a culminar la obra. A los de Tesalónica se los decía así en 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. Dice, y mira que empieza como un anhelo pastoral de Pablo, pero luego él afirma como una convicción. Dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira que Pablo va a usar una hipérbole para decir que todo, hasta tus tuétanos vaya. Todo lo que eres, todo lo que tienes, sea preservado irreprensible. Mira el anhelo pastoral de Pablo, que Él haga su obra completa en ustedes, hermanos. Que todo lo que ustedes son sea guardado. Y Pablo, lo que parece una oración, un anhelo, un deseo, se vuelve una verdad profunda. Dice, fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Mira esto. Está diciendo Pablo, ok, yo quiero algo. Yo anhelo algo para ustedes. Pero no solo eso. Como le dice a los filipenses, estoy convencido, estoy persuadido. Aquí dice lo mismo. Fiel es el que los llama, entonces este Dios fiel también lo hará. ¿Por qué descansamos en que el Señor va a completar la obra en mí, hermanos? Y en ti si estás en Cristo. Porque Él es fiel. Un evangelio donde la salvación se pierde por mis actos es un evangelio de un Dios infiel. El Dios que es fiel va a terminar la obra en mí. Va a terminar la obra en mí. Oye, pastor, es que esto promueve que la gente se vaya al pecado. Te voy a decir algo. Si alguien usa la palabra para irse al pecado, el Espíritu Santo no vive en él. No es mi hermano. Oye, pero llega a la iglesia. Sí, obviamente, está bien. Puede llegar a donde sea. Pero alguien que usa la enseñanza y la teología bíblica como un argumento para pecar, el Espíritu Santo no habla eso.
El Espíritu Santo habla eso. Y como siempre he dicho, a Pablo lo acusaban de predicar una gracia excesiva. Entonces yo no tengo problema si a mí me acusan de predicar demasiada gracia y decir que la gente va a pecar, porque en mi experiencia la gente peca teniendo la mejor teología o la peor teología. Todos tenemos un problema de una convicción personal que tenemos que seguir. Y la palabra enseña esto. Dios es poderoso para afirmarnos. Dios sostiene mi salvación. El Dios que me salvó es el Dios que va a guardar mi salvación, el Dios que va a preservar mi salvación, el Dios que promete mi salvación, el Dios que en Romanos 8 dijo que a los que antes conoció, a estos también predestinó, y termina diciendo a estos también glorificó. Ahí estoy yo. Dios es el único que puede afirmarnos verdaderamente, y cuando tienes claro en tu mente el evangelio de la santificación, comienzas a experimentar una transformación profunda en tu vida que se nota en esto. Hay 3 cosas que te puedo decir como experiencia personal, también pastoral. Cuando nosotros tenemos claro el evangelio, la gracia de Dios y que todos estamos en un proceso de santificación, reconoces que tu relación con Dios se restaura a través del perdón y la gracia que has recibido en Cristo. Entonces, cuando fallas, no te quedas en la culpa, en una mentalidad victimista, sino que te conduces al arrepentimiento genuino, confiando en la obra redentora de Dios. ¿Por qué digo esto? No pasa que cuando pecamos, nos desconectamos de la meditación en el evangelio, pecamos, nos apartamos de Dios, y ¿cómo nos cuesta regresar? Es como arrancar un carro estándar. Los que manejan, algunos vikingos que manejan un estándar, ¿sí? Es cierto. Ya no está mi esposa para hacerme señas así de otro comentario misógino, ¿qué te pasa? Nah. Bueno, en el estándar, cuando quieres arrancar en segunda, tú sabes cómo es, y así como inclinadito, es como... Y no, y por más que le metas el acelerador, papá, cuando pecamos, nos pasa esto. En vez de ir rendidos a pedir perdón porque comprendemos la gracia y la misericordia de Dios, el alcance del evangelio, nos tomamos 3 días de vacaciones. En lo que, o sea, casi como, pues si voy a pecar bien para venir quebrantado, sin esperanza y sin nada. No, mijo, al día siguiente te levantas tempranito, abres tu Biblia, te sientes avergonzado, todo lo que sea, pero retomas tu relación con Dios, porque entiendes que Él pagó por ese pecado que te tiene apartado en ese momento. No solo esto, cuando entiendes esto, te esfuerzas por buscar el rostro de Dios en comunión diaria. Pablo decía que él entendía a los de Filipenses en el 2, le dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, entendiendo esto, que Dios es quien produce tanto el querer como el hacer. Entonces, me voy a esforzar por buscar su rostro, pero encuentro descanso al saber que el proceso de santificación está en sus manos y no en las mías. Entonces, esto resuelve un problema vertical con Dios. Esa manera de ver a Dios de manera condicional por obras, pero esa manera también de apartarnos de Dios con facilidad, de caer en el victimismo, de caer en la culpa y no levantarnos. Pero también resuelve un tema horizontal, porque si tenemos este problema de convicción, también lo vamos a tener con los demás. Cuando tienes esto, te cuesta enojarte o ofenderte con los demás, porque comprendes que al igual que tú están en un proceso de transformación. Tus expectativas hacia ellos son realistas, ya que reconoces humildemente tu propia necesidad de gracia. Ahorita saludé a una hermanita y al final, ¿cómo está, hermanita? Y me dijo, como usted ha enseñado, mejor de lo que merezco. Y yo, así me gusta. Seguramente le está yendo como en feria. Pero es una manera de entenderlo. ¿Sabes qué? Todo lo que tenemos es gracia. Todo lo que tenemos es gracia. Pero no solo esto, cuando la gente falla a mi alrededor, yo puedo entender algo. Está en proceso de santificación. ¿Por qué?
Porque el Dios que ha tenido paciencia de mí durante años es el Dios que puede tener paciencia de esa persona y el Dios que me invita a tener paciencia, porque yo no soy juez de nada. Entonces, cuando tú desconectas del Evangelio, cuando tú desconectas de la santificación, tú eres una persona dramática, fácil de ofenderse, porque tienes demasiadas expectativas de los demás. No soportas que los demás pequen, o sea, los demás pecan, ¿ya te diste cuenta? De nuevo te lo voy a decir, la gente peca. Oh, no puedo creer que me hizo esto. ¿Dónde has vivido los últimos 30, 40 años de tu vida, mijo? La gente peca, tú pecas, yo peco, nosotros... Entonces yo entiendo, mi expectativa es realista, gracia, amor, ¿sabes qué? Híjole, yo estoy peor que tú en otras cosas, tú estás peor que en otras, o sea, vamos a la iglesia, a que Dios haga nuestras vidas y que Dios nos transforme, porque los dos necesitamos mucha gracia de parte de Él. Pero con la convicción de un día Dios va a comenzar. El Dios que comenzó la obra en ti un día la va a perfeccionar. Y un día Dios me va a perfeccionar. Tenme paciencia. Soy una obra en proceso. Tu hermano es una obra en proceso. Pero la promesa es que es poderoso para afirmarnos. ¿Cómo? A través del evangelio. A través de la predicación, familia. Por eso es importante no dejar de congregarnos. Por eso es importante discipularnos. Por eso es importante buscar el rostro de Dios. Porque es a través del evangelio que podemos tener esta realidad en nuestras vidas. Este evangelio, esta predicación que vino según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, dice. Y Pablo introduce esto que va a usar mucho él, que es el misterio. Pablo menciona mucho lo del misterio como una manera de decirnos que habían cosas que no estaban ocultas para siempre, sino que Dios decidió revelarlas en cierto tiempo. Habían cosas que eran como vagas, oye, ¿esto por qué? Y luego se dice, el misterio es este. Por ejemplo, uno muy claro, en Efesios se nos menciona el misterio de que los gentiles siempre fueron considerados coherederos de la gracia, parte del pueblo de Dios. El matrimonio, oye, ¿por qué hombre y mujer? ¿Por qué esta figura del matrimonio? Pablo dice, era un misterio que esto iba a anunciar el evangelio, la relación de Cristo con su iglesia, su esposa. Y así. Y no significa que el Antiguo Testamento no hablara de estas cosas, sino que estaba velado. Mira cómo lo dice en Colosenses 1, 25 al 27, dice, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes? A sus santos ha sido dado a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Te voy a decir algo, los latinos, los latinoamericanos siempre estuvimos incluidos en el plan de Dios. Era un misterio, pero siempre estuvimos en el corazón de Dios. A los que antes conoció, a estos predestinó. A estos predestinó. Y entonces Dios revela completamente, pero no para todos. Esta sabiduría de Dios, de los misterios, de cosas que aparentemente no estaban, pero siempre estuvieron. ¿No has visto estas películas de suspense, de thrillers, donde al final se revela la verdad? ¿Quién era el malo? Ok, wow, no puedo creer, no lo vi venir. La vuelves a ver y estás viendo una y otra vez. Aquí estaba. Era que, ya entendí. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, ahora que entiendes que Jesucristo es el cumplimiento, vas a ver a Jesús en Génesis, vas a ver a Jesús en Éxodo, vas a ver a Jesús luego en los profetas, vas a ver a Jesús en todo el Antiguo Testamento siendo anunciado. Ahí están las señales, ahí está el Evangelio todo el tiempo y eso es increíble. Pero eso no era para todos.
¿Te acuerdas? Uno de los grandes estudiosos, Nicodemo, se acercó con Jesús y Jesús mismo le dijo, oye, tú eres maestro de la ley y no sabes esto, porque no es para todos. 1 Corintios 2 nos dice esto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo. O sea que hay una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Te voy a decir algo. A lo largo de la historia vas a ver que hay gente que planea mal contra Dios y Dios encamina estas cosas a bien. Si Pilato, Herodes y el Sanedrín hubieran sido tan sabios como aparentaban, no habrían matado a Jesús. Pero Dios es tan sabio que siempre tenía el paso siguiente ya resuelto. Dios es increíble. Dios, uno de los atributos de Dios, es que es un Dios sabio. Es un Dios sabio. La forma en que Él teje la historia es digna de asombro. La verdad del Evangelio es digna de asombro y un problema común entre los cristianos es que con el tiempo perdemos la capacidad de asombro por el Evangelio. Nos acostumbramos a escucharlo, a cantarlo e incluso a recitarlo, pero rara vez nos detenemos a reflexionar profundamente sobre su significado. En ocasiones lo damos por sentado como si ya no tuviera el poder de transformarnos. ¿Cuántas veces has meditado en el Evangelio esta semana? En la profundidad de estas declaraciones. Se lo pongo más sencillo. Hace rato cantábamos, frase muy sencilla. Mi pecado era fuerte, pero Cristo es aún más fuerte. ¡Wow! El Evangelio, ¿eh? La gloria de Dios. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Una frase. Mi pecado era fuerte, pero Cristo es aún más fuerte. ¿Cómo lo cantaste? ¿Cómo lo reflexionaste? ¿Cómo declaraste esa verdad? Damos por sentado, es que sí, murió en la cruz y todo eso, y lo damos por sentado. Perdemos ¿ya pensaste en lo que estamos diciendo? El Dios que adoramos. ¿Quién es este Dios que adoramos? La canción lo describe. El Dios que hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! Pero no solo eso, habla de un Dios trascendente esta canción y habla de un Dios inmanente, un Dios que se relaciona con nosotros, que nos da su misericordia. A Él sea la gloria. ¿Cómo lo cantaste? De nuevo, nos pasa a todos, pero es la facilidad con la que perdemos y nos desconectamos de lo profundo que es esto. Puedes haber pasado décadas escuchando el Evangelio y aún así no comprender plenamente que eres un hijo de Dios, amado, perdonado y llamado a formar parte de su reino. Y esto sucede porque la verdadera sabiduría divina no está al alcance del orgulloso ni del autosuficiente. Solo está disponible para quienes se acercan con humildad a Él. Entonces, ¿ves que dice Pablo? Hablo sabiduría a los que alcanzan madurez. Pero no es una madurez como la que pensamos. La madurez espiritual no tiene que ver con cuánto sabes, sino con cuánto entiendes y abrazas la verdad del Evangelio en tu vida diaria. En la lógica de Dios, la sabiduría no es para los que se creen poderosos, sino para los que reconocen su necesidad de Él. Siempre te he dicho, las personas más sabias que existen son las que más y más están convencidas de lo poco sabias que son. Un sabio sabe que no es sabio. Si tú dices, no, es que yo ya soy sabio. Hay un problemita ahí. Entre más sabes, menos sabes, mijo. Entre más sabes, menos sabes.
Dios en su gracia nos ha revelado su gloria y su sabiduría de una manera asombrosa. Es un llamado a volver a maravillarnos ante el mensaje del Evangelio, a redescubrirlo con corazones humildes y abiertos. No hay que perder esa capacidad de asombrarnos. Y Pablo vuelve a conectar algo que ha hecho en toda la carta. Y de nuevo, este final es como una manera en que es el final de Romanos. Tú lo ves y dices, es el final de Romanos. Así tenía que terminar Romanos. Porque conecta con las Escrituras. Pablo se ha cansado de citar y citar a los profetas y nos ha confirmado. Mira, el misterio del Evangelio, de mi predicación, que es para todos, salvación para todos, gentiles y judíos. El Evangelio que salva, el Evangelio que preserva, fue anunciado, manifestado por los profetas en todo el Antiguo Testamento, conforme al mandamiento del Dios eterno. Se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Pablo destaca aquí que el Evangelio para todos no es novedad, sino que es el cumplimiento de la Escritura. Y solamente por mencionarte Isaías 49:6, Amós 9:11 y 12, podría pasar horas y horas y horas citando todas las veces que la Biblia hablaba de la salvación a los gentiles. Por eso Jesús nos llama a predicar a todos. Dios no está improvisando. Dios es un Dios sabio que ha planeado cada movimiento y nos lleva a la misión global. En el último mes hemos estado hablando mucho de la misión global. ¿Cuántas veces en este mes te detuviste a meditar en esto? ¿Cuántas veces en este mes oraste realmente por misioneros? No, pastor, es que tengo mis problemas. Sí, yo también. Y ese es el tema. Nos desconectamos de la visión del reino de Dios. Y de verdad, si miras tu vida, si dejas de mirar a Dios, su evangelio, y empiezas a mirar acá, hay 1,000,000 de cosas que tienes que resolver y no has podido resolver, ¿verdad? Tienes un montón de expectativas no cumplidas, ¿verdad? Tienes un montón de preocupaciones, cosas que tienen la increíble facilidad de robarte la paz, quitarte el sueño. Cuando vienes a ver, llevas un mes totalmente perdido, ensimismado, pensando en ti mismo, en todos tus temas. Y Dios que venga a resolverme mis asuntos. De nuevo, cuando estamos demasiado centrados en nuestro propio reino, es muy difícil, imposible vivir para la gloria de Dios. Y esto es una realidad en todos. El egocentrismo, el narcisismo, es parte de la lucha diaria de todo cristiano. Pero Pablo nos recuerda el Evangelio y nos dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Este texto, o sea, es el final. Mira qué manera de cerrar esta. Debería estar en tu refrigerador. Deberías tenerlo marcado en tu Biblia. Porque es un recordatorio de que la única persona que merece toda la gloria para siempre y para siempre no eres tú, no son las personas, sino es el único y sabio Dios. Cuando Pablo está diciendo esto porque a estas alturas hemos escuchado tanto acerca de Dios que solo tenemos elogios para Él, que estamos asombrados, que estamos impactados, que estamos diciendo, wow, qué increíble es Dios, qué sabio es Dios, qué tremendo su poder, qué cosas hace, wow. Toda teología termina en una doxología. Si no termina en doxología, si no termina en adoración, si no termina en exaltar a Dios, es una mala teología.
Y me encanta porque esto precisamente es contracultural y Pablo siempre lo supo. A la iglesia de Corinto le dijo esto en 1 Corintios 1, 18 al 25. Un tremendo texto, dice. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Necedad para los que se pierden. Locura. Hay otra parte, la TLA dice la ridiculez. Es una manera en que ellos pueden entender esto. ¿Sabes qué? Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Mira este Dios que dice, ok, aquí les va algo, a ver cómo lo manejan. A ver cómo manejan esto. Que Dios creó todo, el universo. Y con Dios, ahí estaba el verbo. Y el verbo era Dios, Jesucristo. Y que Dios se hizo hombre. ¿Cómo van a manejar ustedes sabios, entendidos, que Dios se hizo hombre y nació en un establo? Y que hay un bebé ahí y es Dios. Y este bebé va a vivir sin pecado, cumpliendo la ley por nosotros, porque nosotros no la íbamos a poder cumplir nunca. Que iba a comenzar su ministerio. Es un hombre de carne y hueso, sujeto a padecimientos como los de nosotros, pero es Dios, completamente Dios. Y va a morir en la cruz. Y en la cruz, Dios, Padre, va a matar a Dios, Hijo, para no matarnos a nosotros en el infierno. ¿Cómo vas a manejar eso? ¿Cómo vas a, en tu lógica, administrar eso? Tú, gran sabio, inteligente, filósofo, ¿cómo me explicas que Dios se hizo hombre y murió en la cruz y todo el infierno que yo merecía morir, Cristo lo padeció en la cruz por mí? Y murió bien muerto hasta la última gota de sangre. Lo enrollaron, lo metieron en una tumba con una roca y al tercer día se levantó. No solo eso, durante muchos días, más de un mes, estuvo caminando, comiendo, platicando con más de 500 testigos históricos, presenciales, que dan evidencia de que Jesús, al que habían matado, que murió por nosotros, estaba vivo. Y no solo eso, en carne, ascendió al cielo y está allá en el cielo. Jesucristo, Dios, Jesucristo, hombre, intercediendo por mí. ¿Sabes qué es esto? Es la locura de la predicación. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Lo damos por sentado. Y tú dices, wow, ¿en serio creemos eso? Yo sí. ¿Dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿Quiénes adoraron a Jesús? ¿Te acuerdas? Jesús fue recibido en un trono, en un palacio cuando nació. Hay vacas ahí. Y hay unos pastorcitos que corren presurosos a Belén, que llevan de tanto correr los zapatos rotos. Estos pastorcitos adoran. Herodes, el super sabio, se entera por unos magos ahí de Oriente, oye, es que mira el Mesías. Y él dice, cuando lo encuentren, dígame dónde está, para que vaya yo y adore, dice el canijo. No, hijo, Dios es más sabio que tú. Luego él dice, pues hay que matar a todos los menores de 2 años. Dios es más sabio que tú. Al final dicen, vamos a matarlo. Pues sí, es lo que se necesita. Dios es más sabio que tú, poderoso, sabio, escriba. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios. Mira esto, me encanta esto de mi Dios. A Él le agradó que mediante la necedad de la predicación se salvaran los que creyeran. Dios no tiene problema
en hacer que la predicación del Evangelio sea excesivamente relevante. Él entiende algo muy claro. Para los griegos, la predicación del Evangelio va a ser necedad. Para los judíos, la predicación del Evangelio va a ser debilidad. Él entiende muy claro algo. El que quiera ver chispas aquí es que el pastor Adrián necesita que llueva fuego. Y, ay, pastor Adrián, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí le voy a hacer caso. El que piense así, no es para ustedes la palabra de Dios, ¿eh? Sí, hubieron lenguas de fuego alguna vez y todo eso, pero no es la manera en cómo Dios se manifiesta normalmente. Pero no solo eso, el filósofo, el que le gusta como argumentar y todo así, va a decir, es que es una locura lo que ustedes enseñan. Y Dios dice, sí. Y me encanta salvar a la gente a través de esa locura. Porque para el orgulloso, para el poderoso, no es esto. Esto es para los débiles, los necesitados. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Dejemos de hacer el evangelio descafeinado a fin de que nadie se sienta rarito, a fin de que nadie piense cosas, a fin de que todos digan el evangelio es lo más claro, sencillo, bonito, amable. No. El evangelio va a ser piedra de tropiezo para los que piden señales. Y el evangelio va a ser piedra de tropiezos para los que buscan una sabiduría intelectual en las palabras que se dicen acá. Pero entonces, mientras que es piedra de tropiezo para los llamados, tanto judíos como griegos, como nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo ya lo comprobé y Cristo es poder. Yo ya lo comprobé y Cristo es sabiduría. Porque la necedad de Dios, y me encanta, esto es como sentido del humor. La necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Básicamente, Dios en su peor día nos gana a todos. Y eso es el evangelio, familia. Y eso debería seguir asombrándonos, deberíamos seguir diciendo, wow, qué increíble es la obra redentora de Dios. Como sé que te pasó en muchos episodios de esta serie de los Romanos, que salías aquí diciendo, wow, yo no sabía esto acerca de Dios, qué increíble. Y eso que te lleva a adorarle es lo que Pablo nos está invitando aquí, a ese asombro, a decir al único y sabio Dios, a él sea la gloria. Y la gloria que menciona no es una acción pasajera. En griego la frase que usa enfatiza una eternidad sin fin y sin fin y sin fin. Por siempre Dios recibirá la gloria. Y Juan nos cuenta ese final. Hay pocas veces que sale esto en la Biblia y siempre te he dicho, esta es probablemente es una de esas partes. Después de esto, Juan está viendo cosas acerca del futuro. Es irrelevante los detalles escatológicos ahora para lo que te voy a decir. Pero dice, después de esto miré y vi una gran multitud. Él está viendo el cielo básicamente. Que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahí estamos tú y yo. De pie delante del trono. ¿Quién se sienta en el trono? Un rey. El Cordero. Vestidos de blanco y con palmas en las manos. Y mira lo que hacíamos, lo que hacemos ahí, lo que hacen esta multitud. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Están glorificando a Jesucristo, el Rey, en el cielo. Pero no solo eso, dice, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Quiero que entiendas esto. Juan está viendo una visión ahí. No tiene muy claro qué está pasando, no tiene todos los detalles. Pero ahí hay autoridades, ahí hay ángeles. ¿Y sabes qué hacen todos ellos? Se postran sobre su rostro y siguen lo que comenzó la multitud de escogidos. ¿Qué contestan ellos? Amén a eso. Amén a que la salvación pertenece a nuestro Dios. Amén, dicen. Ya ves que en Horizonte como que la gente no dice amén.
Voy a decir algo así que deben decir amén. La salvación pertenece a nuestro Dios. Ah, ¿ya vieron? O sea, no tiene nada de malo. No te sientes menos reformado ahora, ¿verdad? Pero ellos dicen amén. Y mira lo que van a hacer. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Wow. Así se ve lo que acaba de decir Pablo. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. A estas alturas la gente sigue haciéndolo. Sigue reconociendo, Dios, es que tú eres el que hiciste todo. Es que tú eres increíble. Entonces termino resumiendo esto. Una de las verdades más profundas y transformadoras que debemos comprender es que el mensaje del reino de Dios no es un pensamiento aislado ni un plan de último momento. Es una narrativa que comenzó desde Génesis, revelando un diseño divino perfecto y sin errores. Es lo que ha estado enseñando Pablo. Es lo que nos recordó aquí de este misterio. Este plan no improvisado muestra cómo el amor y la sabiduría de Dios han guiado la historia hacia un propósito redentor. Mira la historia bíblica, mira la historia de la humanidad y vas a notar eso. Desde el principio Dios estableció que su amor alcanzaría a personas de toda nación, tribu y lengua. En ti serán benditas las naciones, dijo en Génesis. Este reino es a la vez inclusivo y exclusivo. Es inclusivo porque todos están invitados a recibir la salvación, pero es exclusivo porque solo aquellos que creen en Jesucristo serán parte de él. Es para todos, pero solo los que creen son parte. Este reino donde conviven en armonía la justicia, la gracia y la verdad, nos llama a adorar a Dios, cuya soberanía y amor trascienden todo entendimiento humano, el único y sabio Dios. Entonces, familia, por esto que aprendimos hoy y por todo lo que Dios nos ha enseñado en Romanos, podemos decir esto, ¿ah? A Dios sea la gloria para siempre. Amén. Señor, gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado hoy y en todo este tiempo, Dios. Hoy te has mostrado a nosotros de nuevo. Te has revelado a nosotros a través de tu palabra poderosa. Y si nuestros corazones fueron tierra fértil, la convicción de lo que eres hoy es mayor. Te vemos con más claridad que ayer. Te vemos más grande de lo que ayer te pensábamos. Queremos vivir más para ti, darte más gloria, obedecerte más, porque entendemos que eres digno. Gracias, Padre. Gracias, porque eres un Dios que me salvó, pero es un Dios que también tienes el poder para sostenerlo, sostener mi fe, sostener mi vida, guardarme, Dios. Te pido que eso sea claro, evidente en nuestras vidas, de manera que estemos convencidos de tu evangelio, de tu verdad, que meditemos constantemente. Perdónanos por estar muchas veces distraídos en nuestro propio reino, desenfocados, viviendo para nosotros mismos, frustrados, agotados por lo mismo, vacíos, porque nos hemos querido llenar de cosas que no son tú, Señor. Ayúdanos, Rey, hoy a vivir vidas consagradas a ti. Vidas que piensan en los gentiles, en tu reino, en la extensión de tu palabra, en la predicación de este misterio, en el querigma. Vidas que son vividas para tu gloria, Dios. No nos permitas perder esa capacidad de asombrarnos, maravillarnos, conmovernos, deleitarnos cuando recordamos lo que tú has hecho, cómo nos has amado, cómo te has dado por nosotros. Señor, gracias, Dios. Gracias por esta carta maravillosa de Romanos. Gracias por todo lo que ahí revelaste. Gracias por la vida de Pablo,
de su escriba, de sus amigos. Gracias, Dios, porque nos has bendecido mucho aquí en Horizonte. Nos has puesto fundamentos muy firmes. Ayúdanos a vivir entonces para tu gloria como una respuesta real, genuina y adecuada a todo eso que hemos aprendido de ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos y tu iglesia dice, amén. Cantamos, familia. Les invito a ponerse de pie, familia.